Y bueno, pues hoy estamos muy contentos porque nos visita nuestro queridísimo Felipe Ríos Baeza con un curso más, pero además bien interesante. Philip K. Dick, querido Felipe, ni más ni menos, la crema innata del mundo friki en los cursos de Felipe Ríos. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Buenos días, pues aquí desmayándome del gusto, oyendo al flaco dragón, al Ram, no, hablando de comida libanesa y una serie de crossovers ahí entre comida española, libanesa, bueno, en fin. No, muy contento y como bien dices, siempre Notas al Margen ha tenido esa tendencia de abrirse precisamente a los márgenes, ¿verdad? De lo canónico, aunque es un autor muy reconocido e indispensable, ¿ya? Muy estudiado, pero como bien dices, es un autor inclasificable, ¿no? Es un tipo que se convirtió en su momento en una especie de gurú de la contracultura y luego en una especie de mesías, ¿no? Pero todo a través de escribir libros de ciencia ficción, ¿no? Claro. El gran Philip K. Dick, vamos a tener un curso acá en Notas al Margen sobre él. Oye, pero además, bueno, hay que contextualizar. Sí, digamos, creo que Philip K. Dick abre esta posibilidad de mirar las realidades que vienen. O sea, tenía esa posibilidad imaginativa de ir mirando las tendencias, ¿no? Que hoy podemos ver como realidades, pero que en el momento de la escritura eran una locura, ¿no? Eran una locura. Y por eso es apasionante Philip K. Dick finalmente, ¿no? Sí, o sea, como bien dice, hay un momento que se establece el género de la ciencia ficción, ¿verdad? Con los viajes al espacio y, por supuesto, la justificación o contextualización muy dura en términos de lo científico, o sea, Asimov, ¿no? Arthur C. Clarke, Robert Heinlein, que a mí me encanta también. Pero lo que hace Philip K. Dick es llegar a los años, a partir de los años 50, pero sobre todo los años 60 y 70, ¿no? Y plantear otro orden de cosas. Y ese orden de cosas, digo, es una de las cuestiones que vamos a ir comentando en el taller, pero es bien complicado armar un abordaje, un solo abordaje a Philip Dick, porque como hay mucho que decir en la biografía, pero también hay muchos temas en sus libros eh, y muchas cuestiones que detonan esas historias, e incluso sus posteriores, digamos, para el común de las personas, enfermedades mentales, para los que amamos a Philip K. Dick, ¿no? Visiones mesiánicas, ¿no? Yo creo que pasa por el hecho de alivianar el género de ciencia ficción de todo esto pesado de lo científico y tecnológico y abrirse a preguntarse dos cuestiones. Una es, ¿qué vuelve humanos a los humanos? Que es una pregunta Claro. más filosófica, Oye, ¿no? esa es una Existencialista. de las grandes preguntas. Por De las eso, grandes preguntas, por y supuesto, además, ¿no? eso es pertinente en el momento en el que estamos, ¿eh? Yo ¿No? acabo de terminar un artículo, Exactamente. acabo Pero de terminar bueno, un continúa y artículo. ahorita si quieres le entramos a No, la por supuesto. discusión. ¿Qué vuelve humanos a los humanos? Yo acabo de terminar un artículo, de hecho, en donde decía, bueno, cuáles son los nuevos desafíos de la inteligencia artificial, el chat Exactamente. GPT, todo esto que le altera a la gente que no está tan metida en el tema. Y además de Adorno y Hannah Arendt y todo eso, yo tuve que meter a Philip K. Dick. Fue el autor que me permitió, de hecho, como hilvanar, ¿no? y concluir, digamos, el artículo, porque no hay nadie que haya hecho una reflexión tan profunda, ¿no? Como él. Claro. Y lo otro es para decirlo en términos, citando a una persona que yo quiero mucho, ¿qué chuchas es la realidad? Es decir, ¿qué es la realidad? ¿Estamos en la realidad última? Pues obviamente si nosotros confiamos en el bueno de Platón, pues esta es una caverna en donde hay siempre sombras, ¿verdad? Y podemos de alguna manera acceder a una realidad superior que produce esta. Pero ¿qué nos garantiza que habiendo salido de la caverna, eso que vemos es la realidad última? ¿No? Y Claro. no es en realidad el sueño o la triquiñuela de un demiurgo. Por lo tanto, lo que hace también al final es extraordinario porque es juntar la ciencia ficción con el gnosticismo. O sea, no es un autor que simplemente está pensando, por supuesto que está pensando en escribir para los grandes públicos, pero está con un bagaje, está teniendo, digamos, un bagaje más allá de Arthur C. Clarke y más allá de Asimov. Está leyendo a los gnósticos, está leyendo a los místicos. Jung es una de sus lecturas de cabecera, por ejemplo. En fin, entonces, la intención, como son los ojeando, esta línea de los ojeando de Notas al Margen, es que nos aproximemos a las visiones, al enorme influjo
que tiene, creo que una de las, sin temor a exagerar, una de las grandes mentes del siglo XX. Claro. Porque las grandes mentes barruntan, ¿no? Finalmente es un autor que empieza a escribir acerca de estos tópicos, digamos, ya más sabidos, ¿no? De la ciencia ficción. Es decir, ¿sabes qué? La realidad que tú vivías en realidad era una conspiración de grandes corporativos, ¿no? Y que te usaban a ti. Por cierto, The Truman Show, si les está sonando The Truman Show, si les está sonando Matrix, todas, Total Recall, Minority Report, todas esas películas vienen de Philip K. Dick, ¿no? O sea, a veces están inspiradas incluso sin darles crédito, ¿no? A Philip K. Dick. Pero luego, además de saber cómo liberarte, digamos, de ese esquema, de esa conspiración, viene el tema mesiánico, viene el tema Claro. de sus experiencias que él considera místicas, pero que obviamente duda y le duele, ¿no? Dudar de que si no se está volviendo psicótico, ¿verdad? Entonces, todo eso está desplegado en su literatura. Sí. Es fantástico. Sí, me encanta lo que hablaste hace unos minutitos, ¿no? Es decir, ¿qué nos hace humanos, ¿no? O hasta dónde podemos decir que el humano pone en el centro la ética, ¿no? Claro. O O los, los procesos o los racionales, ¿no? sentimientos, ¿no? Claro. Y eso siempre lo pone en juego Philip K. Dick. Y bueno, hoy te digo que es muy pertinente, ¿no? Porque la semana pasada me tocó moderar una mesa precisamente de inteligencia artificial y educación. Y una de las preguntas que yo había planeado hacérsela a los ponentes, un ponente me dijo, ¿qué te parece si le preguntamos a la inteligencia artificial? ¿No? ¿Cuál sería, digamos, las recomendaciones a un profesor para el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y la inteligencia artificial desplegó toda una serie de recomendaciones éticas, ¿no? Para el uso de la inteligencia artificial, que quizá para muchos profesores ni siquiera por acá las tengan en mente, ¿no? Entonces, ahí empieza esa discusión de qué es lo que te hace humano y si este tipo de herramientas a veces ya tienen esos matices que tienen que ver con el carácter humano. Es muy interesante lo que propuso Philip K. Dick en su momento y que hoy es una realidad, ¿no? Bueno, lo que acabas de contar podría pasar perfectamente por un cuento, ¿no? De Claro, Philip K. Dick. Un claro. grupo de expertos o de profesores que están en una especie de simposio y que la inteligencia y depositan, digamos, ciertos procesos que habitualmente los realizaba el ser humano y lo realiza la máquina, y la respuesta es la ética, ¿no? Uno de los grandes líderes, pero también era un cyborg, de alguna forma, que Juan Pablo II decía eso. Decía, tiene que primar lo ético sobre lo técnico, porque si no, realmente es cuando nos desestructuramos como seres humanos. Y esto es una de las cuestiones que Philip K. Dick ha ido fue comentando, ¿no? A lo largo de todas sus obras. Hay un cuento, si no han leído nada de Philip K. Dick, yo les recomiendo siempre partir por ahí. Se llama La hormiga eléctrica, que es un individuo que tiene un accidente ya de adulto, y cuando está en el hospital se da cuenta que era un robot, ¿no? Y entonces, ¿cómo hay un cambio de identidad ahí? Pero sin duda, el gran momento en el que Philip K. Dick ya exprime el limón hasta la última gota de esto que tú estás comentando, es esa novela que después fue llevada al cine por Ridley Scott en 1982 con un muy joven y guapo Harrison Ford, que se llamaba Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es una pregunta, ¿eh? La película se llama Blade Runner, probablemente les suene más, ¿no? Sí, Blade sí, Runner sí. para mí sigue siendo el gran homenaje, la mejor adaptación, donde mejor se pudo captar el espíritu Dick, ¿no? Claro. Siguen los androides con ovejas eléctricas, es decir, ¿qué nos diferencia de los androides? Los tests que ya habíamos desarrollado para determinar qué es una máquina y qué es un ser humano, pues ya no están funcionando, porque los procesos racionales ya se hacen, el lenguaje ya es mucho más sofisticado, ¿no? De hecho, la broma es siempre la misma en los círculos de profesores. Yo sé que el alumno no escribió este ensayo porque está bien hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te que está bien redactado. Pero una de las cuestiones que plantea allí en Sueñan los androides con ovejas eléctricas es, ¿y si desarrollan empatía? ¿Y si llegan a Exacto. desarrollar algo que se llama empatía? Y la Y desarrollan. la Por lo tanto, desarrollan. Y además es un ¿quién momento determina qué es ser climático, humano? ¿no? ¿No? Entonces, por eso yo decía, traté de ubicar, digamos, los grandes, Zizek, que habla de esto también, bueno, Zizek habla de todo, ¿no? O sea, es un todólogo ya que un poco como cagota ahorita, pero
creo que quien con mayor lucidez lo llegó a determinar fue este individuo, ¿no? Que escribía libros populares, ¿no? De ciencia ficción. Claro. Para mí la ciencia ficción, esto lo decía un profesor mío también, que me abrió este campo, ¿no? Decía que las grandes preguntas, es decir, ¿qué nos vuelve humanos? ¿No? ¿Cuál va a ser nuestra relación con la tecnología? Si la tecnología va a terminar siendo ortopédica o no. Es decir, ya parece que salimos como si fuéramos ancianos que nos tenemos que apoyar con un bastón para caminar, no podemos salir sin estos aparatos para poder caminar y funcionar, ¿no? La relación ortopédica. Todo eso, ya la filosofía tradicional no se va a poder hacer esas preguntas. Pero ¿dónde caen en la ciencia ficción? A partir de Dick, ¿no? A partir de los años 50 y 60. Es fabuloso, ¿no? Sí, es maravilloso. Oye, y también como curiosidad, ¿no? Creo que o el máximo reflejo que tuvo Philip K. Dick, o por lo menos esa vertiente de la ciencia ficción, pues cayó en Puebla, ¿no? Que es algo también muy interesante con Porcayo, con Zárate, esa generación de escritores que leyó a Philip K. Dick de principio a fin. Y bueno, curiosamente aquí se desarrolla el cyberpunk, que se le llama, ¿no? Exactamente. Aquí en Puebla, o sea que estamos como muy en el contexto de la ciencia ficción, el cyberpunk, de lo que estamos hablando. Pero a ver, Felipe, cuéntanos cómo se va a dar el curso, qué vamos a leer y pues cuándo iniciamos. Oye, además de Porcayo y Zárate, un heredero de él, Víctor Carrancá. Es Claro. un enormísimo escritor de ciencia ficción, ¿no? Y que, bueno, se conoce al revés y al derecho a Philip K. Dick, y creo que Puebla sí es una ciudad en donde sí nos preguntamos ¿será esta la realidad última? Creo que sí, ahí está concentrado, digamos, ¿no? Una especie de agujero negro hacia otras dimensiones. Bueno, el caso es el siguiente. En Notas al Margen, Espacio de Cultura, vamos a empezar el próximo martes, 10 de octubre, y el curso va a sesionar un martes cada 2 semanas, del 10 de octubre al 5 de diciembre, con el propósito de tener tiempo de ir leyendo con calma las cosas. Y va a ser 5 sesiones. La primera siempre es de contextualización, introducción, quién es él. Por cierto, para esa sesión yo estoy basando mucho, se lo recomiendo a quienes nos estén escuchando, la biografía de Manuel Carrer, de Philip K. Dick, que se llama Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. En algún momento también de eso se trata. Lo hablamos precisamente de ese libro. Un Maravilloso. viaje a la mente. Y luego vamos a leer en este orden estas novelas. Uno, El hombre en el castillo, en donde se desarrolla una de las propuestas que tiene Philip K. Dick, que es justamente tratar de que no nos concentremos tanto en el tema de lo hipertecnologizado, de lo científico, sino más bien en el qué hubiera pasado si. Eso se llama ucronía. ¿Qué hubiera pasado si los nazis y los japoneses hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiera pasado si sería un estado esclavizado, los Estados Unidos de América? El hombre en el castillo, una novela extraordinaria. La serie no está mal, pero tampoco creo que le hace demasiada justicia, ¿no? a ese libro. Luego nos iríamos con Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es uno de los platos fuertes también, ¿no? Llevada al cine por Ridley Scott, ya lo comenté, como Blade Runner, ¿no? En 1982. Curiosamente, el mismo año que muere Philip K. Dick, se estrena, ¿no? Blade Runner. Ya no le tocó, digamos, ningún tipo de regalías. Ahí se hubiera hecho El hombre del castillo, rico. Y posteriormente ya iríamos a la conexión que hace entre ciencia ficción y misticismo, nocticismo, religiosidad, ¿no? Cuando empieza a tener justamente él estas visiones, porque literalmente siente que tiene una conexión con el patrón, ¿no? Claro. Y que el patrón le está dictando muchas cuestiones. Y en su diario iba escribiendo algo que él llamaba exégesis, es decir, los mensajes que iba recibiendo y que después, como todo buen escritor, y eso siempre se le agradece, en lugar de volverse una suerte como de Osho, ¿no? o de Maharishi Mahesh, siguió escribiendo ciencia ficción con esas visiones. Y ahí vamos a leer Los 3 estigmas de Palmer Eldritch, que es una novela de culto. Es una novela que habla acerca también de sus incursiones ya sabes, en la contracultura de los años 60, ¿no? Del ácido lisérgico como una posibilidad de abrirse hacia esa dimensión. Y finalmente la novela que abre ya todo el tema de la exégesis, todo el tema de cómo se baja información, ¿no? A partir o cómo bajaba él información a partir de todos estos mensajes que iba teniendo en las conversaciones con Dios, que se llama Valis, V-A-L-I-S. ¿sí? Entonces vamos a hacer un panorama, digamos, de lo conspirador, de lo paranoico, que es típico de la ciencia ficción desde el principio, a lo mesiánico, ¿no?
Entonces, eso es lo que vamos a ver en este taller. Los dejamos invitados, están cordialmente invitados a este que es el último taller del año en Notas al Margen. Con este cerramos el 2023 y creo que va a ser una gozada. Yo ya estoy emocionadísimo ya por partir. Sí, la verdad es que se antoja muchísimo. Ya no sé qué se antoja más, si ese buffet libanés o este curso, ¿no? Pero Bueno, lo podemos pues, combinar, ¿no? o lo pueden combinar, efectivamente. Oye, Felipe, pues gracias. Eso es lo que vamos a leer. En las inscripciones, ¿a dónde van? Directamente, ¿a dónde te pueden escribir? Por favor, escríbanos a cursos@notasalmargen.com.mx. Nos pueden buscar en las redes sociales, estamos en todas. Cursos@notasalmargen.com.mx. Y no sé si quieres que rifamos Órale, unas becas. órale, rifamos un par de becas, ¿qué te parece? Dos becas del 50% a las primeras dos personas que contesten. Esta es una pregunta muy fácil, muy fácil. A las dos primeras personas que contesten lo siguiente al número de eso se trata, se ganan dos becas del 50% para entrarle ya, para que se animen al taller de Philip K. Dick. La pregunta es la siguiente, súper fácil. ¿Cómo se llama el compositor griego que hizo la música de Blade Runner? Acá, murió hace poco, hace como un año, ¿no? Ya el Cuervo ya está levantando la mano por aquí, dice que ya lo sabe. Hizo la música de Carrozas de Fuego de 1492, en fin. ¿Cómo se llama el compositor griego que hizo la música de Blade Runner? Las primeras personas, dos personas. Ah, mira, ahí está el glorioso DJ ya dando la respuesta, ya más pistas no pueden tener. Bueno, pues ahí se ganan una beca del 50% para este taller. Muy bien. Gracias, Felipe. Te mando un gran abrazo y bueno, pues en verdad este curso está muy bien ya para cerrar el año, para llevarnos muchas preguntas existenciales a las fiestas de diciembre, ¿no? Sin duda. Van a preguntarse cuál es la última realidad. Ya no van a poder ver la Navidad igual. Ya no se va a ver igual, sin duda alguna. Felipe, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Nos vemos en el curso. Adiós.